Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo decir con total convicción que hoy tengo un gran gusto y un gran honor de que esté en este programa por primera vez en estos casi 9 años un jurista destacado, un hombre de una gran conducta, con el cual compartimos. Él estuvo 8 años, yo 3, en el Consejo de la Magistratura. Me refiero al doctor Eduardo Orio, hombre de Santa Fe, pero que está también acá en Capital y que fue presidente del Colegio de Abogados de su provincia. Yo siento por el doctor Orio un enorme respeto moral e intelectual. Así que yo, querido Eduardo, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Tu presencia en este programa. Y sobre todo ahora que se está hablando, viene el tema de las reformas. Así es. Que a veces no son las que la gente pretende para sí. Entonces yo te pediría, si vos estás de acuerdo, que hablemos primero de la reforma del Código Civil. ¿Cómo no? O el proyecto de reforma. Proyecto de reforma del Código Civil, ¿cómo no? Mira, yo tengo una opinión en el sentido de que creo que el Código de Vélez, después de 100 y pico de años, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos que han tenido, las nuevas tecnologías, los nuevos embates que ha tenido la sociedad, que se necesita una reforma o ir adecuándolo a las circunstancias actuales del mundo moderno. Pero yo creo que todas las reformas tienen que tener en cuenta los aspectos culturales, sociales, políticos y económicos de la sociedad donde se va a implantar la reforma, ¿no es cierto? Claro. El Código Civil, o este anteproyecto de reforma del Código Civil, claro, anteproyecto, mejor tener razón, ha sido elaborado por un grupo de juristas con una comisión evidentemente de lujo, como es el doctor Lorenzetti, como es la doctora Carmen de Carlucci y como es la doctora Elena Hayton. Han trabajado detrás de todo esto un grupo enorme de juristas que han trabajado. Pero hay puntos que yo creo que tienen que ser debatidos. Hay puntos que no se pueden aprobar a libro cerrado. Como por ejemplo, el divorcio. El matrimonio, la adopción, la reproducción humana asistida, la gestación por encargo, es decir, el alquiler de vientres. Así es. Yo creo que son puntos que hacen fundamentalmente al modelo de familia que queremos para una sociedad. Es lógico, yo lo entiendo, que a una familia no la podemos hacer con una ley o un código, claro, sino es un problema cultural, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Pero creo que tenemos que tomar las pautas de esa familia, de esa sociedad, para luego plasmarla en un código civil. En un código, claro. En un código civil, ¿no es cierto? Hay otros aspectos también que no son menores. A otros aspectos que no son menores porque se incorpora al Código Civil el Código de Comercio. Claro, claro. Y crea también una serie de circunstancias muy especiales que tienen que ser elaboradas. Por ejemplo, hay una que es la sociedad de uno. Una persona puede ser socio. No hay que confundirla con la sociedad de responsabilidad limitada de uno o la sociedad anónima de uno. Tal cual. Es una sociedad de una sola persona. Los autores del anteproyecto, que en los fundamentos dicen de que esta es una sociedad que ha sido tomada de la doctrina y de la experiencia de otros países, en los cuales se ha aportado, una persona aporta capital para el sistema productivo de un país. Ahora, yo creo que a esta sociedad, por eso creo que hay que debatir todo esto, hay que ponerle límites. No la podemos dejar que se cometan abusos. Claro. Límites en la Constitución, de la inscripción, de la publicidad,
Límites en el sentido de que cuál es el monto del capital que tiene que tener, un capital mínimo, tiene que tener una serie de responsabilidad ese socio solo, si la sociedad cae en quiebra, que la quiebra sea extensible al socio. Tal cual. Si no, se cometen una serie de abusos, irregularidades, ¿no es cierto? Después hay otros temas también que se han incorporado una serie de contratos modernos, ¿no es cierto?, que se están elaborando, se están trabajando en la sociedad, ¿no es cierto?, como son los contratos de leasing, los contratos de concesión, los contratos de arbitraje. Hay una serie de contratos modernos que se han incorporado, ¿no es cierto?, pero esos contratos no se los puede incorporar y no dejarlos si no están... Una cosa integral, no pueden ser compartimientos estancos, ¿no? Claro, integradas con la defensa del consumidor. Claro. Porque todos esos contratos hacen al movimiento económico. Entonces, los contratos estos también tienen que tener, ¿no es cierto?, una extraordinaria relación, ¿no es cierto?, con los derechos de los consumidores. Claro, vos sabés que el otro día, Eduardo, la semana pasada, estuvo acá el doctor Bassano, que es presidente de los usuarios y consumidores del tema de los ¿cómo se llama?, celulares, por ejemplo. Claro. Bueno, él hablaba de que no está regulada, por ejemplo, la cuestión esta. Entonces, él decía, se ponen de acuerdo las empresas y incrementa. Creo que este año han aumentado un 31%, más o menos. Así es. E incluso si vos te atenés a los índices oficiales, han superado con creces. Por supuesto. Y la calidad del servicio tampoco. Entonces yo le preguntaba si como el Congreso, si ellos habían ido a la dirección, a la Secretaría de Comunicaciones o a la Comisión de Comunicaciones de Diputados y Senadores, incluso ellos pueden plantear un tema de ese tipo. Pues su mayor objeción era que no se regula esa actividad. Claro. Y bueno, vos que estás en la profesión y que conoces bien este tema, evidentemente que hay que preocuparse por la gente. Así es. Nosotros estamos preocupados y creo que hay que, como vos decís, hay que preocuparse porque hacia la seguridad jurídica. Claro, eso que iba a decir, y a la inversión. Y a la inversión. Si no tenemos seguridad jurídica, no vamos a tener inversión en un país que la necesita, ¿no es cierto? Por ejemplo, me decía este doctor Bassano, que de una de estas compañías decía, si meten la regulación, nos vamos del país. Claro. Entonces, no es la ley de la selva, vos sos un hombre de derecho que... Claro. Y ahora que decís esto, ¿vos no crees que esto merece profundizar mucho más estas cuestiones antes de llevarla al Parlamento, por ejemplo? Yo creo que sí. Ya se le venció el plazo a la Comisión Bicameral de los 90 días, ¿no es cierto? Me he enterado periodísticamente que están haciendo algunas consultas, ¿no es cierto? Pero creo que no... ¿Vos no crees que se merece audiencias públicas? Así es. Que las facultades opinen. Por supuesto, que las facultades opinen. Y hay un tema que, si me permitís, voy a pasar Adelante, dale. El aviso, ¿no? La Federación de Colegios de Abogados, la FACA... Donde estuvo cuando éramos consejeros con el doctor Garrote, era él el presidente. Así es. ¿Ahora quién está? Ahora está De Felipe, el doctor De Felipe. Pero el doctor Garrote tuvo muchos años como presidente. Tu comprovinciano, una gran persona. Así es. Y sigue estando en Santa Fe, ¿no? Así es. Y hizo mucho por la federación. Creo que ha comunicado a la Comisión Bicameral que necesita y quiere ser escuchado. Y lo menos porque que se pasa. No solamente como operadores jurídicos, los abogados, ¿no es cierto?, conocedores de muchos de los temas, ¿no es cierto?, importantes que están en el anteproyecto, hay algo que es fundamental, son las incumbencias profesionales. Los abogados vamos perdiendo cada vez más incumbencias en el ejercicio de nuestra profesión. Este anteproyecto está lleno de actos realizados por escritura pública. Por ejemplo, te comento uno. Para designar el tutor de un menor, sí hay que realizarlo por escritura pública, pero el escribano debe realizar, luego llevar el acto de la escritura pública al juez.
querido Eduardo, y ahí entran los 16 a 18, ¿no? Claro, entonces, Que ahora pueden votar. claro, entonces estamos en una doble actividad, una notarial por un lado, una judicial por el otro, Claro. cargándole las costas y los gastos Claro, a la actividad. al usuario, al que... Más allá, ¿no es cierto?, de todas las cosas. El anteproyecto del Código Civil dice que el contrato de arbitraje, que el arbitraje lo puede realizar cualquier persona que tenga capacidad civil. Yo creo que lo tiene que realizar toda persona que tenga conocimiento jurídico. Claro. ¿Y quién más que el abogado para realizar Así un es. arbitraje? Y Pero así de estos hay muchos aspectos. Estamos ¿no? improvisando, apresurándonos. Apresurándonos. No. Yo me acuerdo en la época del Congreso, bueno, cuando fuimos consejeros, Así es. un presupuesto de la Nación, la ley de leyes, Así es. y demorábamos 3 meses. La discutíamos en profundidad. Claro. Hoy se aprueban a libro cerrado. Hoy directamente a libro cerrado, no se discuten, y se hace la voluntad que manda el Mayoritaria poder, y listo. Fíjate vos, ahí tenemos que ver, pues, yo tengo un gratísimo recuerdo de tu actuación en el Consejo. Vos tuviste del 98 Del 98 al al 2006. 2006. Así es. Yo ahí hasta el 2001. Hasta el 2001. Después me Sí. echaron. Bueno, digo, con el doctor Geminiani, Así bueno, es. con mucha gente, el doctor Así Guerrero es. Alavier, Sandy es. Saga, etc. Bueno, y se funciona, pero éramos 20. Así es. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Porque hoy se están maquinando el tema de los jueces, buscando el juez que te favorezca, denuncias públicas. Yo era un consejo de primer orden aquel, ¿no? Yo creo que sí. Y sobre todo el número de integrantes. Por supuesto. Yo creo que lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura es todo producto de la reforma de la ley originaria del Consejo de la Magistratura. Reforma que evidentemente se hizo a medida, ¿no es cierto? A medida del oficialismo con el objeto de tener una mayoría, ¿no es cierto?, para determinados puntos. Y bueno, esa ley, que para mí es inconstitucional porque rompe el equilibrio que dice la Constitución, Claro, que tiene que tener los integrantes del Consejo de la Magistratura. Claro. Si cuando se hace la ley, la primera ley, Sí, la después del originaria, 94. Digamos. se estuvo discutiendo 4 años en el Parlamento, Sí. precisamente no por los otros, sino por cuál era el equilibrio que tenía que tener, cómo Tal era la cual. composición que había que tener. Y que no hubiera mayoría oficialista, que se Así unieran es. con los 13. Así es. Bueno, posiblemente a lo mejor los 20, somos muchos, pero pueden ser 18, pueden ser 16. Claro, el asunto que no se parcialice. No se parcialice. Y me animo a evidentemente. decirte algo, no sé si vos te acordarás, pero yo creo que la señora Presidente, que entonces era senadora, me parece que ella estaba en contra de que fueran 13 los miembros. Bueno, no lo recuerdo. Yo tampoco No me lo acuerdo recuerdo. tan bien. Pero sé que el proyecto de reforma a la ley fue también impulsada por ella. Ella le pidió a los legisladores que estaban en ese momento en el Consejo de la Magistratura que le hicieran un proyecto de reforma. Yo he hablado con algunos de ellos, le dije lo que iba a ocurrir y evidentemente ocurrió, ¿no es cierto? Y hoy la gente no cree en esto. Claro. Porque en realidad estas manifestaciones, ¿qué opinás de los cacerolazos, etcétera? Ahora ya que entré en ese tema. Así es. Yo creo que es un poco, mi opinión, yo te la pido después a la tuya. Yo creo que esto no es contra un sector determinado, sino contra la dirigencia política en general. Por supuesto. Están un poco harta, la gente está un poco harta de la falta de reglas claras y de seguridad jurídica. Por supuesto, yo estoy absolutamente convencido que este cacerolazo del 8N, como se lo denomina, ha sido una manifestación no solamente contra el gobierno, Así es. ha sido una manifestación contra la clase política, que no le sabe dar respuesta a una sociedad que reclama seguridad, que reclama educación, que reclama salud, que reclama justicia. Y el tema de la inflación. Bueno, que dijiste justicia es importante, trascendental. Me parece que es uno de los pilares básicos para la inversión, para que la gente tenga el empleo, porque la gente está preocupada por el empleo, que tiene que ver con la inversión. Así es. ¿Cómo ves a la justicia en este momento? Bueno, yo la veo que está pasando por un mal periodo. Lo veo que está pasando por un mal periodo. Yo te voy a decir algo que lo digo permanentemente. Cuando yo ingresé al Consejo de la Magistratura,
leí la ley del Consejo de la Magistratura y el artículo primero del Consejo de la Magistratura dice que el Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial de la Nación. Así es. ¿Y te acuerdas que sesionábamos a la Corte? Así es. En el cuarto piso. Yo como abogado, vos quizás no pudiste integrar en esa condición, pero yo como abogado... Yo fui como senador, Como senador, yo integré el Consejo de la Magistratura. Y a mí me pagaba el sueldo, el Consejo de la Magistratura me lo pagaba el Poder Judicial. El Poder Judicial. Y yo siempre, cuando podía, en ocasiones públicas, decía que me sentía orgulloso de pertenecer al Poder Judicial de la Nación. Claro, porque estaban la representación de los abogados, de los académicos, de los legisladores. Yo a veces pienso, Eduardo, una pequeña interrupción, quizás los legisladores ya no tienen que tener a lo mejor representación allí. Claro. A lo mejor conviene que se puedan designar en nombre del Poder Legislativo. Se puede, pero no los que ejercíamos la función de legisladores. Así es, bueno, en muchos lugares de parte del mundo... Hay que darle mucho tiempo al tema. Claro, en muchas partes del mundo, donde está el Consejo de la Magistratura, los representantes de la legislatura, de los poderes públicos, son representantes, no los integrantes, sino son representantes designados. Yo a lo mejor en su momento no me di cuenta, pero porque vos tenías que estar allí horas, claro. Tenías que ir a las comisiones o a las sesiones. Así es. Por ejemplo, en Italia, el presidente del Consejo de la Magistratura es el presidente de Italia, ¿no es cierto? Claro. Pero no es el representante no es el presidente. Claro. El que va a las sesiones, el que realiza las tareas, son otras personas, ¿cierto? Esas cosas posiblemente sean útiles, ¿no es cierto?, porque no le quitan al legislador tiempo. Claro. No le quita tiempo al legislador. Nosotros éramos consejeros a tiempo completo, tanto los abogados como los académicos. Así es. Éramos consejeros de tiempo completo, como también interpreto yo que el juez que va a ingresar al Consejo de la Magistratura tiene que pedir licencia en el juzgado. Es cierto. Porque había representantes del Poder Judicial, claro. Claro. Tiene que pedir licencia para integrar el Consejo de la Magistratura, en razón de que no puede perder tanto tiempo. Aparte no se puede estar en todas partes. En todas partes. Le estamos limitando al juez las horas para dar clase y resulta que le estamos permitiendo que pierda todo el día en el despacho del Consejo de la Magistratura en vez de estar en el despacho del juzgado. Y habían varias comisiones, ¿te acordás? Así es. Disciplina, por supuesto. Varias. Así es. Ahora, hay un tema, ahora que hablamos de la justicia, además que creo, nos quedan 4 minutos de ponernos tranquilos. Yo me acuerdo ya en la década del 90, el tema del per saltum. El tema del per saltum. Ahora de nuevo el tema del per saltum. ¿Cómo lo ves a ese tema? Bueno, yo creo... Porque ejercer la profesión. Yo creo que el tema del per saltum, y viéndolo desde el punto de vista procesal, ¿no es cierto?, de muchos aspectos, creo que necesita una regulación, ¿no es cierto? Tal es así que hay varios proyectos que hace mucho tiempo que están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y no salen, ¿no es cierto? Se cajonean. Sé que están cajoneados los proyectos. El per saltum puede ser una institución interesante cuando exista una gravedad institucional que la Corte resuelva la cuestión en forma inmediata. O sea que se exprese taxativamente en los casos en los cuales puede ser, ¿no? Puede ser, efectivamente. Cuando exista una gravedad institucional, la Corte puede abocarse o por el per saltum llegarle a la Corte, ¿no es cierto? Pero lo que no me gusta es que existan leyes para un caso concreto, que exista una ley... un poco por la ley de prensa. Claro, que exista una ley... ¿Vos qué opinás de eso, de la libertad de expresión y todo? Porque la Constitución lo dice muy claramente. Bueno, mirá, la reforma la hicimos en tu provincia. Mirá, yo te puedo asegurar de que yo como hombre del derecho, hombre del derecho, y el estudio que yo heredé en la ciudad de Santa Fe y que hoy lo tienen mis hijos. ¿Hijos abogados también? Mis hijos abogados, 2 abogados, tiene 98 años. Es el estudio más antiguo de la ciudad de Santa Fe. Y el diario Litoral
Claro, Tiene me acuerdo de don Riobó Caputo. Efectivamente. Ahora están los amigos. Nuestro Vittori. Ahora está Gustavo Vittori. Sí. Bueno, Amigo, fue presidente de ADEPA. Nosotros desde aquel momento somos los apoderados del diario Litoral. Para que tengas una idea cuál es tu pensamiento. Mi pensamiento sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y los ataques que se cometieron y que se cometen, ¿no es cierto? No solamente ahora por la discriminación de la pauta publicitaria, sino también Tremendo. cuando se le aplican impuestos que no corresponden, ¿no es cierto? O cuando no se le da el papel necesario. Se le da una dirección Así que se le el da una oficialismo dirección. quiere a la publicidad. Quiere a la publicidad, ¿no es cierto? Fíjate vos que hace 2 días que este señor doctor Sabatella, que está ahora lo Sí. que era Confer, el ASCA, Sí, tuvo que salir a desmentir lo que dijo un hombre que trabaja con él, claro. con respecto a las editoriales, todo este tema. Así es. Yo creo que damos una imagen lamentable al mundo en este Espantoso. aspecto. En ese aspecto es terrible. Bueno, vos debes tener más conocimiento que yo porque has sido durante muchos años presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. 10 años, pero 10 años en el Senado, ¿no? Eran hombres de la jerarquía como el Escribano Vitte, el don Conrado Storani, Así mucha otra es. gente de la comisión. Así es. Y un gran Sí, secretario fue el doctor Morató. Bueno, Entonces nosotros... me acuerdo, ¿te acuerdas que hablamos alguna vez? Se eliminó la figura del desacato del Código Así Penal. así es. A que el periodismo tenga mayor libertad, porque yo creo que es fundamental. Yo digo que yo soy amante de todas las libertades. Yo creo que la madre es la libertad de la Es la libertad, libertad de prensa. Si no hay libertad de prensa, no hay libertad. Acá Eso no tenemos una tiene para- institución señera que es ADEPA, ADEPA, sí. que creo que va a cumplir 50 años en diciembre. Así el es. 13 de diciembre. Así es. Sí, yo estuve muy vinculado a ADEPA, bueno, por Sí, Gustavo sí, Vittori, sí. ¿no? ¿Y vos qué crees que vas ahora con el famoso 161? Sí. Que el gobierno interpreta como que se vence y los que pensamos en la libertad pensamos que ahí recién comienza. Que ahí comienza. Yo creo que comienza ahí, y de ahí comienza el año, ¿no es cierto? Ahora, esta es una cuestión que tiene que resolverse. No puede dejarse en el tiempo, ¿no es cierto?, sin resolver. Es decir, lo que pasa es que es una vergüenza lo que está ocurriendo, que en primera instancia no tengamos jueces, que han recusado a todos los jueces subrogantes tremendo, para que se queden sin jueces. En el Consejo de la Magistratura se elige una terna donde hay integrantes de esa terna que son precisamente funcionarios del gobierno, ¿no es cierto? Advertido de esto, una parte de los consejeros no votan por esa terna, no tienen los 2/3 para poder designar a esa persona, y terminan haciéndole una denuncia penal a los consejeros por haber votado de una manera distinta a la Y que al se doctor pensaba. Recondo, que es un señor. Así es. Bueno, el doctor Recondo, por supuesto, es un señor. Querido Eduardo, yo me siento muy contento de que hayas estado en este programa hoy, estés en este programa, y creo que tenemos que seguir trabajando por la libertad. Tenemos que asumir ese compromiso, y vos que sos un hombre de derecho, un brillante, profesional, yo te agradezco mucho que hayas venido hoy acá. No, al contrario, le El tiempo agradezco ese nos va. Estamos en contacto como siempre. Por supuesto. Y te agradezco mucho. Gracias. Vamos a un corte y verlo con mis conclusiones. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho. Y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande. Y es hora de que tenga su propio auto.
can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia, cada día más. Es un gusto, y quedó demostrado en la manifestación, en las opiniones, en la postura que viene adoptando desde hace mucho tiempo mi querido amigo el doctor Eduardo Orio, defendiendo la libertad, defendiendo los principios del derecho y sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país no podemos seguir actuando con ligereza, así apresuradamente en algunas cosas. Lógicamente que no podemos demorar eternamente decisiones que hay que tomar, pero cuando las cuestiones son, como en este caso, la reforma al Código Civil al cual él se refería, donde hay cuestiones profundamente trascendentes, de ninguna manera podemos improvisar, podemos actuar como más convenga a los intereses del oficialismo de turno. Pero no solamente del oficialismo, hablamos también del Congreso, hablamos también del Poder Judicial. Es decir, que creo que tenemos que asumir el rol que nuestro pueblo, nuestros compatriotas nos están exigiendo a los dirigentes, que es el de que vamos con seriedad, que analicemos en profundidad los temas y sobre todo que planifiquemos para el presente y para el mediano y largo plazo. No podemos modificar un código, no podemos pensar en la reforma de la Constitución para eternizarnos en el poder, ni un código que favorezca los intereses de algunos trasnochados que no piensan como realmente corresponde hacerlo en este siglo XXI al cual se refirió el doctor Orio, de la ciencia, de la técnica, de la comunicación y de la modernidad, donde no tenemos inserción en el mundo, donde actuamos con la seguridad jurídica que las circunstancias requieren para las inversiones directas que vengan del exterior o del propio país. Creo que hay muchas cosas que no funcionan bien y somos todos responsables. No tenemos que decir que solamente tiene la culpa un sector. Creo que tenemos que asumir con responsabilidad y con seriedad esta cuestión y tratar de, entre todos, volver a tener el país que tuvimos en algunas circunstancias. Y más todavía cuando el mundo globalizado y competitivo nos exige que estudiemos los problemas, que no toquemos de oído, que profundicemos nuestros conocimientos y que sigamos estudiando. Y para eso debo ratificar que me siento profundamente satisfecho de que un hombre de la envergadura del doctor Orio hoy haya estado en Corrientes de Pensamiento. Dios quiera que entre todos busquemos las coincidencias y nos lancemos hacia el porvenir con espíritu constructivo. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.